Bueno, que el hermano Adrián compartió la porción que tenemos hoy, que es la porción Jucat, pero resulta que la porción Jucat, yo ya toqué un tema estos días que justamente es de la vaca roja, pero la porción Jucat también va junto con la de Balak. Así que como yo ya di el otro día esa porción, hoy le voy a dar esta otra. A ver, espera ahí. Shalom, hermano Adrián, ¿cómo está? Yahweh le bendiga. Shalom, Pastor Rubén. Le estaba comentando a los ¿Cómo hermanos está? que hoy ¿Qué tenemos la pareció? porción 39, que es Jucat, o sea, estatuto. ¿Bien? Y esa porción, Sí. esa porción yo, tocando el tema, la di hace 2 o 3 días, pero con un título, el título de la vaca roja. O sea, esta porción habla de la vaca roja y del sacrificio al Mesías. Así que para no repetir la enseñanza de la vaca roja, tengo acá la enseñanza del pastor Shin que va también añadida a Balak. Entonces le voy a compartir la porción que sigue, que es Balak. Como le dije anteriormente, si comparto la 39, que es Jukak, estaría compartiendo lo mismo de la vaca roja del otro día. Sí, usted va ahora a hablar sobre la 40, La que es 40, sí, Balak. la 40. Sí, porque la vaca roja justamente arranca en número Bien. 19.1. Sí, yo la escuché lo que usted transmitió o sea, lo que había publicado en la porción 10 o 9. A ver qué título le puse, algo de la vaca roja le puse, a ver, ya le digo. Sí, estaba como la vaca roja. En la porción 10 creo que era. Pastor, quisiera hacerle un comentario. Le mandé un, un link al pastor porque incluso hace 2 semanas, creo que fue, de acá de Texas, hicieron el envío de las vacas rojas a Israel. Me quedé, porque el año pasado también lo estudiamos, lo de la vaca roja, Sí. y me quedé pensando y yo dije, deje ver, me puse a leer, porque estaban hablando de que las vacas rojas las había regalado Texas a Israel y que las estaban mandando en un avión especial con un cuidado especial. Y yo dije, pero serán las vacas rojas que nosotros hablamos. Y exactamente, son las vacas rojas que fueron enviadas de aquí para Israel. Bueno, la porción Jukak, que habla de la vaca roja, que es el número 19, es el mismo enlace que les compartí abajo, que tiene como título La vaca alazana roja. Esa viene a ser la porción Jukak. Así que para no repetirla, porque va a hablar lo mismo de la vaca y algunos agregados más, voy a continuar que es Balak. Pastor Facundo creo que no llega hoy, él estaba en una reunión con su esposa, así que vamos a empezar a compartir la porción. No sé si los hermanos quieren agregar algo, comentar algo, cómo han estado, que algún testimonio. Eh, yo, Adelante. yo tengo un gran testimonio. Hoy vendí Amén. el local que tenía en la venta de hace como 2 años que lo tenía publicado y hoy cerré la operación y ya lo vendí. Y bueno, Gloria quiero a Dios. agradecer a Dios que con la fe que tuve y que yo sabía que se iba a dar, porque ya me lo estaban por rematar porque tenía varios embargos de deuda. Y bueno, lo pude vender antes de todo eso, así que quiero dar gracias a Dios y que esta oración sea por eso. Y siempre prometí que a Dios le prometía que nunca voy a dejar al ministerio y que voy a estar aportando al ministerio, así que esta reunión de esta noche que sea por eso, que me cumplió
de promesa que me había dado. Así que bueno, estoy Amén. muy contento y bueno, y ya las cosas se van a ir dando todo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así, amén. Eso es cierto, ¿no? ¿Cuántas veces, Gracias. a veces tenemos cosas que necesitamos vender o por algún motivo no usamos y las queremos vender y bueno, nos tiran abajo muchas veces los precios, ¿no? Y las ofertas y cómo es esperar en Yahweh, esperar en Dios, que tarde o temprano sale. Yo hace poco también tenía algo publicado y no sé, más de 6 meses o más todavía, y lo dejé ahí publicado. Nadie preguntaba, nadie se interesaba, y de un día para el otro apareció la compra. Y también en el momento menos esperado, ¿no? Surgen las cosas que a veces uno viene orando, pero no es los tiempos nuestros, justamente son los tiempos que Dios decide en el momento adecuado que nosotros vamos a recibir ciertas cosas. Ha pasado que por ahí no recibimos en el momento que lo pedimos porque tal vez no estamos preparados o porque Yahweh sabe que se aproxima algo que nos dañará a través de eso y Él espera el tiempo adecuado para darnos esa bendición o eso que nosotros necesitamos. Incluso hay bendiciones que tardan años, ¿no? Y hay bendiciones que hasta nuestros patriarcas, nuestros antepasados, no la han visto. Pero cuando resuciten sabemos que verán cumplido sus metas, sus sueños y la obediencia que han guardado, ¿no? Y justamente hace poco estaba mirando una enseñanza porque yo soy de escudriñarlo todo y retener lo bueno, ¿no? Sea de la congregación que sea. No considero, como siempre dije, que solo los de cerca del cielo se van a salvar, sino que hay congregaciones donde hay gente que ama a Yahweh y si bien pueden tener sus defectos, también puede tener su virtud, así como cada uno de nosotros erramos en algún lado o en otro. Sabemos que el pecado cubre una gran parte de nuestra vida y somos inclinados hacia el mal. Muchas veces nosotros podemos señalar el pecado de alguna congregación y muchas veces no nos damos cuenta que nosotros mismos estamos pecando muchas veces por señalar o por hablar mal a muchas veces de cierta congregación. E incluso tan así que aunque sea cierto, muchas veces somos juzgados por eso mismo ante Yahweh, ¿no? Porque Él es el juez y a veces nosotros nos ponemos en lugar de Él, cuando nosotros ya se nos ha dado el papel de que somos la esposa y de que es el esposo el que juzga, el que guía, el que nos da las pautas y son las que nosotros debemos obedecer. Y esta porción justamente de Balak y Balán me gusta porque tengo como tres partes de esta porción. Hay algunas que ya ha compartido, hay otras que no, pero esta lleva como subtítulo el pecado de la presunción de Balac. Y es con lo que vamos a comenzar hoy. Bueno, así que comenzamos entonces. ¿Alguna vez has estado en un momento de tu vida en el que sentiste que alguien intentaba lastimarte, maldecirte intencionalmente? ¿Alguna vez has sentido que estaban haciendo todo lo posible para causarte miseria? ¿Qué hacemos cuando estamos en un lugar tan bajo que simplemente no sabemos qué hacer o cómo seguir adelante? Todos hemos estado allí en uno u otro momento. Y en la porción de la Torá de esta semana nos da una gran perspectiva de cómo funciona el mundo espiritual, dándonos justamente una gran esperanza para nuestro futuro en él. Muchas veces nosotros queremos, como dije anteriormente, las bendiciones ya y no, debemos esperar el tiempo de Dios porque el tiempo de Dios es diferente y Él ve más allá justamente de lo que nosotros vemos, ve por la eternidad y sabe el momento adecuado de darnos la bendición o de hacernos pasar por un proceso para llegar justamente
a lo que deseamos o a lo que Él tiene preparado para nosotros. La historia, por ejemplo, con Israel, continuando su viaje al desierto, a medida que se acercan poco a poco a la tierra prometida, ya habían derrotado ellos en ese tiempo a los amorreos y se dirigían hacia los moabitas. El rey Balac de los moabitas quedó impresionado por la gran cantidad de israelitas que había y sabía que sus ejércitos no podían competir con ellos. Así que anticipó que Israel iba a hacer con su tierra lo que habían hecho con los amorreos. O sea, ellos sintieron temor y pensaron justamente que lo iba a destruir a ellos también. Y en un esfuerzo por evitar una guerra total, se puso en contacto con el profeta pagano más popular de la tierra, que era en ese tiempo Balaam. Creo que cada uno de ustedes conoce la historia de Balaam, pero vamos a entrar un poquito más a fondo acá y ver algunas perspectivas que a veces pasamos por alto y muchas veces en algunas congregaciones no distinguen si Balaam era un profeta de Dios o era un profeta pagano, justamente por seguir su voluntad o seguir la voluntad de Dios. Pero vemos que acá Dios también hablaba con Balaam, pero Balaam no era muy obediente o sino era muchas veces insistente al mandato de Dios para hacerlo, tratar de cambiar justamente las decisiones que ella tenía. Balaam era un profeta pagano que usaba sacrificios de animales, además tenía prácticas de adivinación para consultar justamente con el mundo de los espíritus. Y al hacerlo, creó la creencia entre la gente de su área de que podía traficar con dioses y manipularlos para que hicieran cosas a favor del hombre. Y todo esto era por una tarifa nominal, por supuesto. Así que los Balaam de hoy serían lectores de palmas, adivinos, lectores de cartas de tarot. Se puede encontrar ecos en sus prácticas en los horóscopos, en los tableros de quija y cualquier otra cosa que consulte que no sea al único Dios verdadero, para hacer justamente con su vida lo que Yahweh manda y no lo que consultan a otras personas directamente, que con espíritus de adivinación o espíritus demoníacos le adivinan las cosas, pero están rompiendo justamente el mandamiento de ir tras ídolo y dejar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y antes de continuar, justamente me gustaría agregar algo que a menudo se pasa por alto en esta historia. Vamos a echar un vistazo acerca de Balac. Veamos si podemos aprender algo nosotros justamente de los errores que él tuvo. ¿Cuál crees tú que fue el primer error? ¿Qué fue lo que finalmente lo llevó a ponerse en contacto con Balaam para pedir ayuda? Hay dos respuestas diferentes, pero están muy relacionadas las dos entre sí. El primer error de Balac fue que asumió que Israel iba a ir a guerra con él como lo hicieron con los amorreos. Vemos que acá muchas veces los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios, y los pensamientos que vienen a nuestra mente muchas veces no son tampoco mandados por Dios. Ellos pensaron, asumieron que Israel lo iba a atacar y los iba a destruir. Pero mire el diálogo real con el rey de los amorreos. En Números 21:21 dice así: Entonces Israel envió un mensajero a Sehón, rey de los amorreos, diciendo: Déjame pasar por tu tierra. No nos desviaremos hacia campos o viñedos, no beberemos agua de pozos, iremos por el camino del rey hasta que hayamos pasado por vuestro territorio. Acá vemos que el pueblo de los amorreos ya estaba teniendo miedo de los israelitas. Ya tenía en su mente que los iba a atacar y los iba a destruir. Cuando Israel le manda justamente los mensajeros pidiendo prácticamente permiso o favor a los amorreos que lo dejaran pasar, que ellos no lo iban a destruir, que sino simplemente querían pasar por el territorio. Vemos que Israel no tenía intención de ir a guerra contra ellos, simplemente iban por el desierto esperando sus castigos de los 40 años para que la generación de Josué pudiera ir a la tierra prometida de sus antepasados.
pero los amorreos no le permitieron pasar. Y eso sí fue lo que provocó la guerra. Así que, ¿cuál es el principio espiritual que podemos extraer de este texto? ¿Qué nos está tratando de decir Dios o Yahweh a través del primer error de Balac? O sea, justamente la asunción o la presunción siempre conduce a la muerte y la destrucción para aquel que la asume. Cada vez que asumimos que creamos una falsa realidad, como en este caso, o en nuestras mentes, como lo hicieron los amorreos, el rey Balac, de lo que pensamos que está sucediendo y luego comenzamos a actuar en el mundo real, lo que nuestra falsa realidad nos presenta, es bastante increíble lo poderosa que puede ser esa falsa realidad. Te encontrarás hablando muchas veces contigo mismo, dejando que tu mente pregunte y planeando ataques, estrategias, sobre todo cómo reaccionar ante algo que no tienes idea de que es verdad. Y muchas relaciones han sido destruidas por el pecado justamente de la presunción, o sea, de adelantarnos a pensar lo que no es. Vamos a echar un vistazo en la palabra presunción. ¿Qué quiere decir en el hebreo original? La palabra presumir es la palabra sod y es el Strong 2102 que se escribe Sion Yod Dalek con las letras hebreas. Y en el pictograma original hebreo, donde cada letra originalmente es una imagen separada, el significado de esta palabra es increíblemente tremenda. Sion, por ejemplo, es un puñal para cortar la hoja de un arado. Incluso hoy en día todavía aparece una daga con el mando en la parte superior. Yod significa mano o mano derecha de Dios y significa fuerza de ayuda divina. Y Dalet es una puerta abierta. Y cuando juntas las tres letras, esto es lo que realmente hace la presunción. Corta la mano del que abre la puerta. Eso es lo que significa las tres palabras que reducimos a la presumir o a la presunción. Y el significado más completo sería: la presunción es el cuchillo que corta la mano derecha de Yahweh, que fue enviada para traer asistencia divina y abrir puertas para tu futuro. Es potente esta revelación, ¿verdad? Muchas veces pasamos por alto, pero gracias al Eterno tenemos maestros de la instrucción, de la Torá, que Yahweh le ha revelado estas cosas, y gracias al Eterno podemos traerla justamente para compartirla con cada una de ustedes. La verdad que yo por mucho tiempo he recibido muchas bendiciones, tanto del pastor Facundo con las enseñanzas, del maestro Ricardo, que ahorita no está con nosotros, y del pastor Shin a través de sus enseñanzas, también de Liliana Hunter. Yo personalmente creo que debemos escudriñarlo todo e ir reteniendo lo bueno a través del Espíritu, de verdad, ¿no? Si el Espíritu Santo es el Espíritu que nos lleva a toda la verdad, Él nos va a dar justamente el entendimiento de lo que estamos leyendo o de lo que estamos transmitiendo realmente es o no es de Dios. Y creo que esto es justamente revelaciones, pequeñas revelaciones que son tremendas, que muchas veces no las vemos por no conocer el idioma hebreo, pero como siempre Yahweh tiene en sus tiempos, tiene gente preparada tanto para hablar directamente con él y revelarle ciertas cosas, para revelar a otros, también utiliza a otros como para transmitir lo que otros están enseñando, y cada uno tiene un rol, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en particular, estas cosas muchas veces no las sé, pero la verdad que al aprenderlas junto con ustedes, la verdad son tremendas revelaciones que vemos que el hebreo, si bien no nos salva, muchas veces nos hace entender cosas que tal vez no entendíamos. Y vemos como dijimos aquí, que la palabra presunción o presumir y el significado completo, que lo vuelvo a repetir, dice que el significado sería: la presunción es el cuchillo que corta la mano derecha de Yahweh, que fue enviada para traer la asistencia divina y abrir las puertas para el futuro. Y vemos que cuando hay presunción, esto corta. Entonces esa bendición
o esa ayuda divina no llega a nosotros. Y cuando observamos una situación que es potencialmente negativa, asumimos que conocemos todos los hechos y avanzamos muchas veces a base de nuestros pensamientos o a base de suposiciones. Literalmente en ese momento estamos cortando la mano de Dios en nuestra vida. La misma ayuda por la que estamos orando está siendo cortada por el pecado de presunción. El rey de Moab no tenía idea que si hubiera bendecido a Israel en su viaje, si lo hubiera dejado pasar, habría creado una puerta abierta de oportunidad para que fueran bendecidos. En cambio, echemos un vistazo a lo que sucedió como resultado de su pensamiento y de su pecado de presunción. Vemos que aquí, en vez de recibir una bendición para dejar pasar el pueblo elegido de Dios Israel, lamentablemente por pensar mal muchas veces, reciben otra cosa. En Deuteronomio 23, versículos 3 y 4, dice: no entrará amonita ni moabita en la asamblea de Yahweh, ni hasta la 10ª generación ninguno de sus descendientes entrará en la asamblea de Yahweh para siempre, por cuanto no salieron a vuestro encuentro con pan y con agua en el camino cuando saliste de Egipto, y porque contrataron contra vosotros a Balaam, hijo de Beor, el petor de Mesopotamia, para maldecirlos. Eso fue justamente una maldición que cayó justamente sobre ellos por no ayudar al pueblo de Dios. Y en este acto de presunción no solo afectó a una generación. Nosotros a veces pensamos qué nos está pasando en nuestra vida o por qué a veces no recibimos ciertas cosas. Y vemos que muchas veces es porque traemos o venimos arrastrando maldiciones de generaciones anteriores, de varias generaciones para atrás, o a veces nosotros mismos generamos maldiciones para los que vienen después. Y ellos en ese momento por ahí no entenderán de qué vienen esas maldiciones generacionales. Y vemos que acá justamente son 10 generaciones. Así de grave es realmente este pecado. Causa guerra, derramamiento de sangre y destrucción total de amistades, también de alianzas y muchas veces de familia. No hay duda que los exploradores del rey Balac fueron los que regresaron y le contaron lo que vieron. Desde el punto de vista de Balac, cuando se desarrolló esto, fue exactamente el mismo patrón que vemos en el envío de los espías en la tierra de Canaán. Podemos ver los paralelos. Los exploradores de Balac salieron al igual que los exploradores de los israelitas, y como ellos, los espías de Balac regresaron con un informe, pero su informe era verdad mezclado justamente con la presunción, con la negatividad de lo que ellos pensaban. Era cierto que los israelitas cubrieron toda la tierra y era cierto que acababan de destruir a los amorreos, pero los espías de Balac dieron un paso más y asumieron que había mala intención en sus corazones contra ellos. Y cuando actuaron sobre esa presunción, sobre esos pensamientos, los dejó malditos. Así que Balac creyó el informe y actuó según su presunción justamente negativa. ¿Y qué podría haber hecho Balac de manera diferente que le hubiera impedido justamente cometer todos los errores que cometió? Balac lo que debería haber ido directamente a los líderes de las tribus israelitas y preguntarles cuáles eran sus intenciones y qué podían hacer su pueblo para ayudarlo en su viaje. Según Yahweh, deberían haber venido a los israelitas con pan y agua, dice la escritura. Deberían haberlos recibido y ayudado en su viaje. El amor y la bondad deberían haber sido su primer paso. Debieron haber hecho todo lo posible para que los israelitas supieran que eran un pueblo pacífico y que estaban allí para servirle y de cualquier manera posible. En Proverbios dice así: la respuesta blanda aparta la ira. ¿Recuerdan la historia de Jacob y Esaú? Cuando Jacob vio a su hermano por primera vez desde que le había robado su primogenitura,
¿Qué hizo Jacob antes de ver a Esaú cara a cara? Le envió regalos, suministros, amabilidad con la esperanza de evitar la guerra. ¿Qué hizo la reina Saba cuando vino de su país para visitar a Salomón en la Primera Reyes 10? Ella trajo más especias, oro, plata, regalos que casi cualquier otro invitado. Y esos regalos crearon una alianza, o sea, una puerta abierta de conexión. Esos obsequios le dieron acceso al mismo Salomón, y antes de irse, Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella deseaba, todo lo que ella pedía, además de lo que Salomón le había dado conforme a la generosidad real que él tenía. Así que vemos que por la asunción de paz recibió una puerta abierta que trajo bendiciones para ella y para su casa. Pero como Balaam presumía malas intenciones y guerra, terminó con la puerta cerrada y toda una vida de maldiciones sobre él y su familia. Si echamos un vistazo a lo que el apóstol Pedro tiene que decir sobre este tema y el daño que causa, nos vamos justamente a 2 de Pedro 2 del 9 al 11. Dice: sabe el Señor librar de tentaciones a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Mayormente a los que andan conforme a la carne, en la consupiscencia de la inmundicia y desprecian la autoridad. Son presuntuosos y obstinados, no temen hablar mal de los que están en autoridad, mientras que los ángeles son mayores en poder y fuerza y no traen una acusación injuriosa contra ellos delante del Señor. A través de esto, Pedro, el Espíritu dice que la raíz de la presunción proviene justamente de la obstinación, del andar según la carne, de la lujuria, de querer hacer las cosas a nuestra manera y, en definitiva, de la falta de respeto por los demás. Autoridad. Eso es un bocado. ¿Y cómo se relaciona cada uno de ellos con la presunción? Si está en un entorno de grupo, tomemos, como en este caso, un tiempo y podemos discutir cada uno y hacer la conexión que está tratando de hacer. Pensemos un momento, por ejemplo, la palabra obstinado. La presunción no tiene en cuenta la voluntad del otro, ni la voluntad de Yahweh, solo tiene en cuenta su propia voluntad. La presunción no busca la intención original de la otra parte, haciendo su debida diligencia para descubrir los móviles de que se trate. En cambio, toma lo que parece ser la verdad, le agrega suposiciones y crea un camino que avanza a su propia agenda obstinada que conduce justamente a la destrucción. Andar según la carne es andar según los instintos carnales, esa naturaleza animal que lucha con la propia conservación y antepone siempre el yo al tú. Su lema es culpable de los cargos y solo considera la inocencia si se ajusta a su agenda, pero para los otros pronuncia sentencia antes de hallar a todos los hechos y sin juicio. Balak en este caso comete un error al no acercarse justamente a Israel para descubrir la verdad de las cosas, la intención original o el motivo. Entonces, él cree en informes malignos sin comprobarlo, porque anda en el miedo y porque anda en la carne. Porque si él anduviera en el espíritu, es andar en el amor, en el gozo, en el paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Andar en el espíritu es presentar este fruto a los interesados, pero andar en la carne es presentar asunción y presunción bajo juicio y guerra. Muchísimas veces cuando nosotros pensamos antes de ir a la verdad y pensamos mal, muchas veces hacemos lo que hizo Balac, cometemos el pecado de la presunción, de pensar lo que no es y muchas veces de pensar mal. La lujuria, por ejemplo, viene en todas las formas y tamaños, pero cuando todo se reduce, su raíz se encuentra en un vacío dentro del alma.
De hecho, una de las principales palabras en hebreo que se usa para lujuria es nefesh, que también es la palabra para alma, la mente, la voluntad y las emociones de una persona. El alma de un hombre está constantemente tratando de impulsar su propia mente, su propia voluntad y sus propias emociones. Cuando una persona tiene un vacío profundo o duele dentro de sí, trata de llenar ese vacío, y el anhelo de llenarlo se llama lujuria. Probablemente hayas escuchado la frase lujuria por el poder, pero ¿cuál es su raíz? Su raíz es la inseguridad. Cuando alguien se esfuerza por obtener una autoridad que no le pertenece, simplemente está siguiendo su nefesh, su alma, el deseo de su alma y de ser alguien. Está tratando de llenar el vacío de inseguridad en su vida. Y cuando alguien está completamente arraigado y seguro en su relación con Jesús o con Yeshua, nunca intentarán ser más de lo que son, porque no tienen ningún vacío que llenar. Puedes usar una misma plantilla para la lujuria en todas las categorías. Encontrar el vacío y habrás encontrado justamente la raíz de la acción. Llena y cura el vacío y habrás matado la lujuria que crece en él. Ese vacío muchas veces a las personas que sienten justamente queremos llenarlo con ciertas cosas y dejamos de lado a Jesús, a Yeshua, que es su espíritu de santidad que puede llenarnos justamente de ese vacío. Otra cosa que tenemos muchas veces es la falta de respeto y de respeto a la autoridad. En última instancia, la presunción proviene de la falta de respeto y específicamente a la autoridad espiritual, comenzando primeramente por Yahweh y llegando hasta la cabeza de familia, porque la raíz última es la falta de respeto a la autoridad. Cuando Balac decidió creer en el informe falso de los israelitas y agregar más malas intenciones a la verdad que venían, todos sus próximos movimientos se basaron en su falta de respeto por la autoridad. ¿Cómo? Porque no tenía suficiente respeto por los líderes de Israel, para ir a ellos y hablarle cara a cara para tratar de descubrir qué verdad era real y cuáles eran sus agendas o cómo podrían haberlo ayudado. Así que su presunción hizo que inmediatamente le faltara el respeto no solo a su autoridad, sino también a la autoridad de Dios que estaba justamente detrás de ello. Cuando no respetamos los unos a los otros lo suficiente como para ir unos a otros para encontrar verdaderamente la verdad, no solo nos estamos faltando el respeto los unos a los otros, estamos faltando el respeto a Dios mismo. Él nos ha ordenado que debemos asegurarnos de que sigamos los pasos correctos y descubriendo antes de saltar a conclusiones basadas en hechos a medias. Vemos este mismo pecado, por ejemplo, en la historia que acabamos de cubrir hace un par de semanas sobre Coré, en las porciones anteriores. Yahweh había elegido a Moisés para ser el líder de los israelitas, no porque estuviera calificado, sino porque tenía un corazón para su pueblo y era obediente a su ley, a sus instrucciones. Pero en algún momento Coré sintió que era demasiado difícil estar bajo Moisés. Las cosas no iban según su plan y pensó que Moisés debía estar dirigiendo de manera diferente. Especialmente pensó que Moisés estaba asumiendo demasiado y que debería entregarle más autoridad a él y a otros líderes para que pudieran ayudar a Moisés. La verdad era que Coré quería estar a cargo. No estaba satisfecho con solo ser un levita y ya estar elevado frente a la gente. Él también quería el sacerdocio. No podía ver cómo iban a superar a los gigantes y a los enormes obstáculos que en su camino había. Y creía que si él tuviera completamente a cargo, las cosas serían diferentes y no se detendría ante nada para conseguirlo. Siempre que las cosas se vean mal, tengamos cuidado, porque ahí es siempre cuando ocurre un golpe, y en ese momento que Coré supuso
que Moisés tenía demasiada autoridad y que debía entregarle parte de ella, cuando Moisés se negó, porque sabía que Coré no estaba calificado ni llamado, Coré reunió al resto de los líderes, inventó cargos contra Moisés y asaltó el proverbial castillo. El pecado de presunción acabó con la muerte de Coré y de todos los que le rodeaban. En ese momento, que Coré supo que Moisés tenía demasiada autoridad y debía entregarle parte de ella. Perdón que estoy repitiendo aquí, se me repite un poquito la lectura o me salteé. Bueno, así que en ese momento que Coré supuso que Moisés tenía demasiada autoridad y que parte le correspondía a él, el pecado justamente acabó con su vida, porque Yahweh siempre respalda a quien él ha llamado a liderar, con poco o ningún esfuerzo de su parte. El Espíritu siempre devuelve todo lo que es robado. Vemos esto mismo que sucede cuando Balac trata de contratar a Balán, el profeta que no era de Yahweh, para maldecir a los israelitas. Y en cambio, termina bendiciéndolos. Yahweh siempre convierte las maldiciones en bendiciones para aquellos que confían en Él, que permanecen enamorados y confían en sus guías en sus vidas. Como cuando recién creímos en Yahweh, recién creímos en Jesús, es como el primer amor, y eso es lo que tratamos de mantener, de no enfriarnos, de mantener siempre el fuego encendido, para que Yahweh nos vea que tratamos de luchar contra nuestra carne y contra nuestras inclinaciones para obedecer justamente sus mandamientos. Y vemos que cuando hacemos esto, aunque nos maldigan, Él está de parte nuestra y pasa de esas maldiciones a bendiciones a nuestra vida. ¿Alguna vez ha hecho una presunción falsa sobre alguien o alguien ha hecho una presunción falsa sobre usted? ¿Cómo resultó? ¿Se puso ansioso y trató de hacer algo al respecto? ¿O fuiste a tu Padre Celestial y verdaderamente confiaste en Él para contárselo y para que Él te cuide? La conclusión de esta parte de la historia es que cada vez que sacamos conclusiones precipitadas o apuradas sobre otras personas, antes de investigar completamente la situación, terminamos en un pecado que es grave. Hace que nuestras mentes se aceleren y eso nos crea ansiedad, roba nuestra paz y nos hace crear una realidad falsa sobre la cual actuamos y solo conduce a la muerte, mata nuestra conexión con el espíritu y puede destruir relaciones y separar muchas veces a amigos cercanos o familiares. Así que os animo a que pidamos al Padre que nos revele si este pecado de Balás está escondido en algún lugar de nuestros corazones y que le pidamos ayuda en el futuro para no hacer juicios prematuros de conocer todos los hechos. Después de todo, estoy seguro de que cuando Coré se acercó a los 250 líderes de Israel, todos cayeron que si tenían todos los hechos y habían hecho su tarea. Al igual que Balac, creía que el informe de sus líderes. O sea, Coré era un líder importante en Israel, además era un levita, y seguramente él sabría lo que estaba pasando en el círculo íntimo de Moisés. Pero al final del día, ambos conjuntos de liderazgo se encontraron en el lado equivocado de la cerca, y completamente destruidos por el pecado de la presunción. Y vemos que estos 250 líderes siguieron a Coré y tampoco buscaron de saber si tenían todos los hechos, si estaba todo plasmado sobre la mesa para ver si esto era así como su líder lo planteaba. Por eso muchas veces las escrituras nos dicen que debemos examinarlo todo y retener lo bueno, y también nos dicen los apóstoles que debemos ser como los de Berea. Por más de que ustedes confíen en quien está compartiendo con ustedes la palabra, las enseñanzas, ustedes no deben quedar solamente con lo que compartimos nosotros, sino que ustedes deben indagar por ustedes mismos cuando hay errores, cuando no hay errores, y tratar de sacar lo bueno de eso.
muchas veces nosotros también podemos equivocarnos. Así que todos caminemos con ternura, con cuidado, a través de nuestra experiencia espiritual en el desierto y asumamos siempre el mejor motivo posible en las personas, esperando que la mano del Señor aclare todas las cosas cuando esté en vuestro poder hacerlo. Así que, como Él dice, debemos estar en paz, en shalom, con todos los hombres y estar del lado del amor. Bueno, esto era la porción de lo que quería compartir con ustedes hoy. Bueno, esto va a quedar grabado y si alguien quiere leerlo, puede encontrarlo en la página del pastor Shane Stein. Por lo general, a veces preparo cosas, a veces literalmente se las leo directamente del pastor Jim, ya que tenemos los permisos y tenemos cierta amistad hace rato porque predicamos prácticamente lo mismo. Si bien a veces puede haber alguna diferencia en alguna enseñanza, en algún día de fiesta, en alguna forma de llevar la congregación, eso no quita de que vayamos en un mismo camino directamente hacia Yahweh. Bueno, espero que les haya sido de bendición esta corta enseñanza y no sé si los hermanos quieren compartir algo, agregar algo. Yo hasta aquí comparto hoy con ustedes. Hermano Adrián, hermano Raquel, Oscar, Yami. No, simplemente quería decir eso, que hoy tuve una gran bendición de Dios en poder vender el local. Estaba en las últimas instancias de un juicio, así que me salió todo como lo venía esperando. Y oré mucho y en el último momento nunca, o sea, pensé que no iba a pasar. Siempre tuve mucha fe. Y bueno, creo en Dios por eso y he prometido esto, encontrarme con toda la familia del ministerio cerca del cielo todos los viernes. Le mando mucha bendición, pastor. Rubén, gracias por la palabra. Mucha bendición, hermana Raquel, Igual, Oscar, pastor. muchas bendiciones y a Yami también. Que tengan Bendiciones. un hermoso Shabbat y Shalom. Bendiciones, hermano. Bendiciones, pastor. Gracias por la palabra. Muy, muy bonita. Gracias. Bendiciones, hermano. Bendiciones. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a Tengan todos una buena ustedes. semana. Y mientras compartía esta palabra con ustedes, justamente estaba analizando lo que compartía Adrián. Vieron que Adrián viene en un proceso hace un tiempo, ¿verdad? Y él justamente no ha entrado en el pecado de la presunción, sino que ha confiado en Yahweh. Y vemos hoy justamente, con esta porción, vemos cómo él ha sido bendecido por confiar justamente en Dios, por confiar justamente en Yeshua y no por pensar negativamente y presumir, pensar en cosas negativas de que de antemano le podía ir mal las cosas. Él con su tropiezo, con sus cosas, él siguió trabajando, siguió trabajando para Dios directamente. No vamos a decir para el ministerio porque sabemos que los ministerios son de Yahweh. Las ovejas, cada uno de nosotros somos de Yahweh y nosotros tenemos la responsabilidad de tratar de compartir el mensaje, tratar de guiarlo, tratar de comunicar la verdad y de alentarlo a que sigamos en este camino. Y la verdad que podemos ver reflejado justamente en este caso en la vida de Adrián, cómo Yahweh ha actuado según justamente sus pensamientos y su confianza en Yeshua. En los malos momentos y en los buenos momentos, él siguió compartiendo la palabra en Facebook. Yo lo he visto trabajar mucho. Creo que cada uno de nosotros también podemos tener un testimonio de que hay momentos que uno quiere dejar y tirar la toalla, pero nos viene a la escritura a nuestra mente de que hay de aquel que pone la mano en el arado y se vuelve atrás.
También sabemos que ya queda poco, sabemos que los tiempos se están apresurando, vemos a nuestro alrededor y vemos como todo viene apresuradamente como Sodoma y Gomorra justamente y como los días de Noé. O sea, muchas veces, eh, yo a veces entro en las redes para compartir algo y a veces para nutrirme algo de lo que comparten algunos líderes de otras congregaciones o el pastor Shin o la hermana Liana Hunter que comparte a veces pequeños mensajes que la verdad que son de bendición y vemos cómo se apresura todo, a lo malo justamente estar llamando bueno. Nosotros pensábamos tal vez en algún tiempo atrás que el futuro iba a estar lleno de robots y creo que a veces no es lo que nosotros pensamos, ¿no? Si bien puede avanzar la ciencia en ese caso, pero vemos que la ciencia está agarrando para otro lado, o sea, permitiendo cosas que la verdad dejan mucho que desear, ¿no? Y eso es justamente perdiendo el diseño original de Dios, que el hombre ya no es hombre, el hombre pasa a ser mujer, la mujer pasa a ser hombre, perdiendo su identidad. Fíjense que cuánto tiempo perdimos nuestra identidad de no saber que éramos el pueblo de Dios, de no saber que éramos israelitas justamente, y ahora eh, sabemos el diseño original de Dios, sabemos que nacemos por la biología y hoy estamos de vuelta perdiendo nuestra identidad, creyendo en los pensamientos que la gente nos pone en la mente, de que podemos tener un cuerpo de varón y decir que no somos varón, que podemos tener cierta edad y decir que tenemos otra edad diferente. Eh, la verdad que si bien eso trae mucha consecuencia porque a las generaciones que vienen ya no van a saber muchas veces dónde están parados, o cuando estén en algún lugar ya no se van a dar cuenta si realmente están enfrente a una chica o a un chico y lamentablemente creo que Dios va a apresurar estos tiempos justamente para que esas cosas tremendas no sigan aconteciendo y se acabe esto de una vez, ¿no? Imagínense nuestros hijos mañana o pasado eligiendo una novia para casarse y después en cierto tiempo darse cuenta que años anteriores había nacido varón o había nacido varona como el diseño original y de repente no sabemos con quién estamos. Y eso pasa justamente hoy en día hasta con las congregaciones. Muchas veces decimos todo amén al pastor y por no llevarle la contra o por no llegar a una discusión o por temor o por autoridad, pero la autoridad suprema es de Yahweh y a su palabra. Y si debemos hablar con nuestros pastores o con nuestros líderes con amor y decirle no estamos de acuerdo con ciertas cosas, debemos hablarlo y podemos llegar a un acuerdo o estudiar un poco más cerca de dicho tema, que podamos ser los dos bendecidos. Incluso, como le decía anteriormente, nosotros perdimos nuestra identidad, justamente por alejarnos de las raíces de nuestra fe, no sabíamos que somos parte de Israel. Y a muchas congregaciones nos hemos acercado a hablarle de estas nuevas cosas que hemos aprendido, que suman, porque yo creo que no restan a lo que ellos ya saben, porque hay pastores que tienen mucho conocimiento de la Biblia, pero hay partes que están selladas, y esta parte sellada tal vez Dios hoy ha querido revelarlo a nosotros y nosotros compartirlo con otros. Ellos se les pueden abrir muchas cosas y entendimiento de lo que ya han estudiado y leído, pero lamentablemente están justamente cortando la mano, cortando la ayuda divina que viene de parte de Dios, pensando que lo que queremos transmitirle le va a hacer mal, le va a desviar, cuando nuestro verdadero propósito es hacer el bien y compartirle estas cosas para que les sean de bendición a ellos como no ha sido de bendición a nosotros, y para que cuando lleguemos al final de los tiempos no seamos separados para el lado de los cabritos y no de las ovejas, y no seamos llamados en ese momento cuando vayamos confiados frente al Padre, frente a Yeshua, que nos diga apartados de mí,
ustedes que están fuera de la ley de Dios, fuera de la Torá. En las otras palabras que tenemos traducida es apartados de mí, hacedores de maldad. Bueno, así que sigamos compartiendo el Evangelio, sigamos transmitiendo a través del testimonio, sigámonos juntándonos porque Yahweh así lo quiere, seamos pocos o seamos muchos. Lo que estamos transmitiendo es directamente la palabra de Dios. Así que como dijo en aquel tiempo, Dios le dijo a Samuel, cuando el pueblo ya no quería que Dios fuera prácticamente su rey, sino que quería un rey como todos los pueblos, Dios le dijo a Samuel, quédate tranquilo porque el pueblo no te desechó a ti, sino que me desechó a mí. Y entonces él le dio lo que quería, le dio un rey que fue Saúl, y vemos lo que aconteció después, que justamente Saúl fue destituido por romper algunas leyes de Dios, mandamientos de Dios, y fue suplantado por David, y así sucesivamente. Y vemos también cómo en algún momento él va a una divina, justamente lo que hablábamos hoy, a un Balac o una divina, porque Yahweh ya no quería hablar más con, con Saúl, no le respondía a las oraciones, el profeta ya había muerto, y entonces no sabía para qué lado tomar, y veía justamente el pueblo de los filisteos que se le venía encima, y no sabía qué hacer. Y qué hizo, fue justamente a engañar a una de las adivinas para que consultara a los espíritus demoníacos verdaderamente, para que le dijeran lo que le iba a acontecer. Fíjese que los espíritus le contestaron que prontamente, y no recuerdo si nos dijo hoy, estarán justamente muy pronto con nosotros. O sea, y no creo, yo personalmente no creo, no voy a juzgarlo, pero no creo que Saúl esté en el mismo lugar que está David, descansando como lo está haciendo Abraham y otros, justamente por sus desobediencia. Vemos que Dios lo había descalificado. Bueno, lo dejo con esta meditación. Me despido ante ustedes hacia el próximo Shabbat, y estaremos compartiendo con ustedes estos en los canales de Ministerio Cerca del Cielo. Y bueno, hemos preparado un canal nuevo que se llama al final Shalom Israel, que vamos a tratar de compartir escrituras directamente de las escrituras, para que ustedes puedan escucharla, porque muchas veces queremos leer y por ahí nos perdemos o mucho tiempo. Entonces estoy tratando de buscar la manera de que podamos escucharla. La última que acabé de realizar es Mateo del 1 al 5, para que le quede más corta, porque Mateo del 1 al 10 ya llevaba casi una hora. Pero voy a seguir compartiendo con ustedes. Es un audio de una congregación que yo fui hace mucho tiempo y la edité un poco. Me gusta la forma de que el hombre transmite las escrituras, creo que también plasmada, es de la Reina Valera 2009. Y luego seguiré buscando más versiones para que ustedes las tengan allí para compartir, y trataré de buscar también algo que pueda ayudar a las personas de hoy en día. Aquí en Uruguay, y creo que en todo el mundo, ha avanzado mucho los suicidios. Las personas realmente están mal psicológicamente, necesitan de ayuda de Dios, pero como no buscan ayuda de Dios, a veces también necesitan ayuda médica, y esa ayuda médica no hay o es muy poca y terminan en el suicidio. Así que también estaré buscando algunos materiales que me han servido a mí de parte de psicología, para que entendamos ciertas cosas y nos ayude para bien, tanto a mí como a otras personas. Sé que muchas personas no quieren escuchar la parte espiritual, pero sí quieren escuchar una parte de psicología muchas veces, y eso muchas veces lo ayuda a tomar las cosas de otra manera, ver la vida diferente y acercarse a Dios. Y así lo he visto con varias personas. Bueno, los dejo, hermano. Shabbat Shalom a cada uno de ustedes, y nos vemos el próximo Shabbat. Shabbat Shalom.